Hola amigas, ¿cómo están? Les saluda Essie Landesbaum, fundadora de Hablando Entre Mujeres USA, dándoles la bienvenida a otro martes de podcast, La Mujer, sus finanzas y más. Y en esta ocasión tenemos a una invitada especial, tengo el gusto de conocerla ya por muchos años. Su nombre es Aida González Santillán. Ella es una profesional en ventas y en comunicación ya por más de 2 décadas. Entonces vamos a platicar con Aida acerca de los retos que ha enfrentado en la industria donde se ha desenvuelto y cómo lo superó. Entonces, hola Aida, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, gracias por aceptar estar aquí. Hola Jessie, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la comunidad de Hablando Entre Mujeres USA. Gracias por la invitación nuevamente. Qué gusto, gracias Aida. Y bueno, mira, la plática que nos gustaría tener contigo es acerca de, pues, cómo fue la relación que tú tuviste en una industria en donde pues hay muchos hombres, en este caso la industria farmacéutica. Sé que tienes ya muchos años por ahí, compartimos equipo en algún momento de la vida. Y pues me gustaría primero que nos platicas un poco acerca de ti, quién es Aida, tu trayectoria profesional. Adelante. Efectivamente, yo estudié la carrera de comunicación gráfica, estudié en la Nacional de Artes Plásticas, acá en la UNAM, y posteriormente, pues bueno, me desempeñé como comunicadora gráfica, pues 5 años, en los cuales fue complicado porque efectivamente siempre sales de una carrera y lo primero que te piden es experiencia, la cual no tienes. Entonces, de entrada, entrar a un trabajo sin experiencia siempre es complicado. Y bueno, yo como mujer, pues, ¿qué les puedo decir, chicas? En realidad es un poco más complejo porque entras en un ámbito, todavía cuando yo empecé a trabajar en esto, entras en un ámbito donde los talleres de serigrafía, de offset, que eran en aquella época que nada que ver con las computadoras ahora, pues eran hombres, el 100% eran hombres, manejaban las famosas máquinas Minerva para imprimir hojas para periódico o las litográficas, y yo llegaba y eran hombres. Entonces, de entrada, tú como mujer siempre tienes que buscar tu espacio, buscar ese respeto, no transgredir ninguna línea porque trabajar con hombres siempre es complicado. Llegas como chica muy joven, entre hombres maduros, entre hombres que acostumbran a tener una relación de hombre a hombre, entonces siempre tenemos que ir con pies de plomo y tener siempre la precaución de saber cómo integrarte a un mundo que es completamente diferente. Pues mira, yo desde la secundaria sabía que quería ser artista visual, pero vas creciendo, te vas dando cuenta que la vida no es tan fácil y para nosotros las mujeres todavía es un poco más complicada. Yo veía que las artistas visuales o los artistas plásticos, los pintores, los escultores, se les complicaba mucho su existencia. Tenían que pagar sus propias exposiciones y en realidad pues no les iba muy bien. En el último momento en que estaba eligiendo mi carrera, pensé en algo que me pudiera dar un poquito más de oportunidades de poder vivir de eso. Y en ese momento dije, comunicación gráfica también se acerca mucho a lo que yo quiero. Me inscribí a la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, estuve ahí, terminé mi carrera y posteriormente salí como una combinación entre comunicadora y diseñadora. Estaba el boom del diseño, entonces en ese momento pues yo hice de comunicadora y de diseñadora, porque en este mundo hay que hacer lo que se te va presentando y tomarlo. Las oportunidades que se presentan, se toman. Me parece muy bien y de hecho la carrera de ventas, si no eres buena comunicóloga, pues está complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que decidiste, después de que estudiaste, empezar tu carrera de ventas? Pues mira, Jesús, es bien curioso todo esto porque la vida te va llevando a veces de la mano. Tú planteas o te proyectas algo, pero en la vida también hay que ir aprovechando esas oportunidades y esos caminos diferentes por los que te va llevando la vida. A mí me pasó algo así. Yo, por aras del destino, en algún momento dejé de trabajar en una editorial y me quedé un mes sin trabajo. Entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no incursionas en otra área que tiene algo que ver relacionado con lo tuyo, pero que está enfocado puramente a las ventas? Yo pregunté de qué se trataba, me dijeron de qué se trataba, me aventé y dije, va, voy a experimentar, no pierdo nada. Tiene algo que ver porque va con relación a la promoción, un poco al marketing, un poco a esto. Pero finalmente eran ventas puras. Yo entré a la industria farmacéutica siendo comunicadora gráfica, donde mi tronco común de mi profesión eran las artes, la teoría y la comunicación.
Cuando yo entré a esta área de la industria farmacéutica, específicamente ventas, realmente no sabía lo que me enfrentaba, pero yo fui muy segura, sabiendo que lo que iba a hacer o lo nuevo que iba a aprender no tenía por qué ser un obstáculo para mí. Y así entré y te puedo decir que duré cerca de 25 años en esto. Wow, y se dice fácil, pero yo, bueno, como sabes, ahí nos conocimos. Yo sé que la industria farmacéutica tiene sus complejidades. En aquel entonces, pues sí había más hombres que mujeres. Creo que ahora ya hay más equidad en cuanto a la participación, pero también sí me gustaría que platiques cómo manejabas esos obstáculos en cuestión a el género que se te presentaban y cómo fue que los venciste. Pues fíjate, Jessy, chicas de la comunidad, que cuando tú entras a un ámbito laboral de ventas, y bueno, puede ser cualquier ámbito laboral, en aquella época les estoy hablando de hace cerca de 25 años, pues el trabajo para las mujeres era más complicado y de un 100%, el 80% eran hombres, y más en esa área. Entonces cuando yo entro, pues las entrevistas me las hacen prácticamente hombres. Mis primeros jefes fueron prácticamente hombres y te puedo decir que de hace 25 años a la fecha, la evolución para la mujer en ese ámbito laboral, valga la redundancia, ha evolucionado mucho, porque cuando yo entré en mi grupo de trabajo, de un equipo de 10 personas eran 8 hombres y 2 mujeres. Hace 3 años, que fue el último año que trabajé en la industria farmacéutica, en el laboratorio donde estuve, el porcentaje de mujeres y hombres era mujeres 60%, hombres el resto. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este ámbito laboral ha evolucionado mucho la oportunidad para las mujeres. Efectivamente, te encuentras con muchas trabas, con muchos pies para que te tropieces, pero lo padre de ser mujeres es que somos bastante resistentes mujeres, eso sí se los quiero decir. Aguantamos mucho, tenemos mucha tolerancia y somos muy adaptables, y eso es una característica de nosotras que la verdad nos hace grandes. Así es. Y algo, Aida, que pudieras compartir con todas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hacías o qué pasaba por tu mente cuando de repente sentías que llegabas a tu límite y decías, es que ya no puedo más? Porque obviamente hay días buenos, no tan buenos. ¿Cómo manejabas esa situación? Pues mira, Jessy, chicas, la verdad es que uno como mujer debe de ubicarse en 2 aspectos importantes. Tu salud mental es muy básica para todo esto. Es decir, tienes que ser muy segura y tienes que ser muy firme de lo que tú quieres y hacia dónde vas. La parte anímica es muy importante para que una mujer pueda seguir adelante y seguirse desarrollando. En esa parte yo considero que tenemos mucha fortaleza nosotros las mujeres, porque a pesar de que tenemos muchos tropiezos, a pesar de que tenemos mucha competencia no solamente de los hombres hacia las mujeres, sino muchas veces las mismas mujeres son una competencia y pueden ser más fuertes, tenemos que tener esa capacidad emocional para poder superar esa situación y aparte tener no sé cómo decirlo, pero esa cosa que tenemos que ligar muy bien, la parte mental con la parte física que te permite seguir adelante. Aparte de todo eso, en un trabajo lo que nosotros tenemos que hacer es capacitarnos mucho, involucrarnos mucho en lo que hacemos para tener un muy buen nivel académico o de lo que tú estás aprendiendo en tu trabajo y poder ser competitiva. La competitividad nos da algo muy bueno. Ahí, si eres competitiva, no importa si eres hombre o mujer, lo que te da es el resultado, tu capacidad y tu interés para estar en un trabajo. Así es, Aida. Y sabes, hablaste de 2 temas bien importantes. Uno que es la tranquilidad mental, la paz mental que todos necesitamos para funcionar bien, para no quedarnos atorados. Y a veces las mujeres, porque estamos súper comprometidas, tenemos varios sombreros, los roles de la sociedad que nos pide, que nos exige, pues ser buena madre, buena hija, buena profesional, buena hermana, bueno todo. Hay un límite, porque puedes estar tranquila, pero a veces te haces adicto al trabajo. Es una realidad, es una adicción. La gente se sobretrabaja, se enferma y a veces pierde la salud precisamente por no tener las prioridades muy bien cimentadas.
y pierdes la perspectiva de tu vida y se te van los años y de repente te das cuenta que no pusiste las prioridades en orden. Y la otra parte es que si no tienes esa parte controlada de la paz mental o la seguridad, pues a veces te deprimes, y si estás deprimido, la parte emocional, pues no tienes ganas de ir a trabajar, no tienes ganas de hacer ejercicio, no tienes ganas de ir al médico, no tienes ganas de nada. Entonces es como una montaña rusa. De repente estás bien, y cabe mencionar, yo también, bueno, soy profesional en ventas y es una montaña rusa así, ¿no? De emociones, que debes estar muy fuerte de carácter, desarrollar un estómago fuerte y una piel muy gruesa para que no te afecten ciertas cosas. Entonces, en tu carrera, ¿cuáles fueron esos momentos en donde dijiste, wow, la tengo difícil? ¿Qué hacías? Son circunstancias diferentes. Cada situación que vives de estrés o de hartazgo o de decir hasta aquí, cada una las manejas de diferente forma. Depende mucho de las circunstancias por las que tú estés llegando a un límite. Puede ser por acoso laboral, puede ser por competencia desleal, puede ser porque casi que estás en la línea de que viene un recorte y no sabes si a ti te va a tocar. O sea, son muchas circunstancias que cada una las tenemos que ir manejando de diferente forma. Todas las situaciones es como los noviazgos, cada noviazgo es diferente. Entonces, cada una las va resolviendo dependiendo de a qué te estás enfrentando en ese momento. Si es, por ejemplo, un acoso laboral que se da mucho y se sigue dando, bueno, no se da, se sigue dando, pues la mujer tiene que estar muy consciente y reconocer qué es eso. Primero que nada, reconocer qué es eso. ¿Cuál es el motivo por el que tú te estás sintiendo mal en ese momento? Si es un acoso laboral, entonces tienes que saber a qué instancias recurrir o cómo manejarlo. Si estás en una situación en la que viene un recorte y no sabes si te va a tocar a ti, esa es otra circunstancia donde tú te tienes que ir preparando emocionalmente para decir, bueno, si a mí me toca un recorte, tengo que estar pensando en un plan B, y entonces te tienes que ir programando para eso. Es tanto emocional como en lo práctico. Si tienes una situación personal familiar que te está afectando mucho y que está afectando tu ámbito laboral y tu productividad, se maneja completamente de diferente forma. Para eso todas las mujeres tenemos que tener bien fría la mente, dejar de pensar un poco con el corazón, ser menos sentimentalistas y ser más pensantes para poder racionalizar lo que te está pasando y entonces saber qué camino tomar. Para eso tienes que sentarte a reflexionar por qué momento estoy pasando, qué es lo que tengo que hacer y cuál es el camino a seguir. Si tú no te sientas a deliberar un poco contigo misma lo que tienes que hacer, te puedes perder muy fácil y puedes tomar malas decisiones, y esas malas decisiones te pueden hacer que te arrepientas después. Entonces yo lo que les recomiendo muchísimo, a mí me ha funcionado y me ha funcionado mucho, es sentarme a reflexionar qué me está pasando, por qué me está pasando y cuáles son las posibilidades que tengo para salir de cada una de ellas. Esa sería como que mi recomendación. No sé, cada quien lo puede resolver de diferente forma. Y suena excelente, porque la realidad, Aida, es que también en el caso particular de las mujeres, a veces no nos sentamos a ver alrededor qué está pasando en nuestro entorno, por qué me siento así. Cuando les preguntamos cuál es tu propósito de vida, qué amas, les cuesta mucho trabajo encontrarlo. Y como te decía, necesitamos hacer esos ejercicios de introspección, de examinarnos realmente cómo nos sentimos, porque la rutina te come. Del trabajo a la casa, se te hace de noche y ya se te fue otro día, otra semana, otro mes, y no nos sentamos a realmente ver qué es lo que me hace feliz, qué quiero hacer y cómo lograrlo. Exacto, Jessie, acabas de comentar algo súper interesante. Tenemos que cuidar mucho y no dejarlo de lado. Algo muy importante que acabas de decir es, la vida no es trabajo, la vida no es el éxito en el trabajo. Sí es muy importante, claro, pero la otra parte súper importante para una mujer es, yo como mujer, ¿qué quiero? Quizás estoy en un trabajo que me gusta, y eso, pues ya tienes una ganancia del 100% porque estás haciendo algo que realmente te agrada, te gusta y lo disfrutas. Y ante esa situación puedes manejar mejor los problemas que se te van enfrentando. Pero si estás en un lugar que no estás satisfecha, o independientemente de que estés satisfecha, si no estás valorando la otra parte de quién eres tú, para ti qué vas a hacer, tú qué estás haciendo para ti independientemente de tu trabajo y de que lo estés haciendo bien, la otra parte que es Aida lo personal, ¿estoy bien en eso o no estoy bien? Porque ¿qué va a pasar?
Cuando tú dejas de trabajar, y lo he visto con muchas chicas que conozco que terminan su carrera laboral, de pronto se quedan como que en el limbo, no saben, ¿y ahora qué hago? Porque nunca pensaron que yo, Aida, soy mujer y quiero esto, y aparte del trabajo también quiero hacer esto y también quiero hacer lo otro. Entonces como que les falta esa parte de decir, hay que complementar muy bien el trabajo con mi vida personal. Nunca podemos dejar de lado la vida personal, porque cuando el trabajo se acaba, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y hacia dónde vas? Y encuentras un vacío que a veces no sabes con qué llenarlo. Entonces la parte personal, el entenderme, el quererme, saber qué quiero, cómo estoy, si estoy atendiéndome a mí, es sumamente importante, porque nosotras como mujeres de pronto damos todo, el esposo, la familia, el trabajo, los amigos, y no nos damos cuenta que nos estamos dejando de lado. Y cuando llega ese momento de decir, se acabó todo lo demás, ¿y qué hay de mí? Eso es algo que tenemos que tener muy presente. De acuerdo contigo, Aida, y cabe mencionar que cuando damos ese mensaje, a veces las mujeres reaccionan, pero no, es que como no nos sentimos merecedoras de darnos atención, respeto, cuidado, o si uno no se da el valor a uno mismo, las personas desafortunadamente no te lo van a dar porque no saben cuánto trabajo te costó llegar ahí o qué fue lo que tuviste que hacer para llegar ahí y todos los obstáculos que tuviste que cruzar. Entonces creo que aquí el mensaje es muy hermoso, que nos tenemos que poner el número uno y no es egoísmo, es amor propio. Así es, amor propio. Y esa sería una recomendación que yo sí les haría. No es un consejo, es una recomendación de mujer a mujer. Quiéranse más a ustedes. Sí, amen a su familia, por supuesto. Quieran a su marido, quieran a su familia en general, el entorno, todo. Pero tienen que quererse primero ustedes. Hay una frase bien interesante que dice que si tú estás bien, puedes irradiar bienestar para los que te rodean. Y cuando una mujer está estresada, cansada, agotada, harta de todo, no genera eso en su entorno y se refleja. Sí tenemos que ser muy conscientes de que nuestra vida fluye a través de muchas cosas, pero tiene que fluir principalmente a través de nosotras. Si nosotras no estamos bien, las cosas a nuestro alrededor no van a estar bien. Y recuerden bien que tenemos ciertas metas que se van cumpliendo, vamos pasando páginas de nuestra vida que son logros, algunas no se cumplen, no pasa nada, habrá otras que sí y esa es la gran satisfacción, pero la principal página de nuestra vida somos nosotras. Entonces, querámonos a nosotras, valorémonos, y como dice Jessy, sí lo merecemos, porque somos mujeres muy luchadoras, porque somos mujeres que tenemos mucha fortaleza. Yo siempre he dicho que lo único que nos hace diferentes entre hombres y mujeres es la fuerza. Los hombres tienen fuerza bruta para cargar, nosotras tenemos fortaleza, mucha fortaleza. Y la fortaleza en un momento determinado de estrés, de angustia, de dolor, es mucho más fuerte y nos saca más adelante que una fuerza bruta. Digo, a lo mejor lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, pero es la verdad, las mujeres tenemos mucha capacidad para vivir solas y salir adelante. Así es, y de hecho, un dato curioso, la expectativa de vida, las mujeres duramos más años que los hombres, y bueno, pese a los embarazos y los cambios en el cuerpo y las hormonas y todo esto, creo que nos crearon con más fortaleza, así como tú lo dices, obviamente con todo respeto para los caballeros, claro. Pero sí hay diferencias, y creo que aquí, entre paréntesis, quiero mencionar que pues aquí no somos tampoco feministas o extremistas o feminazis, como hay un movimiento por ahí. Se vale hablar de respeto ante todo, ¿verdad? Obviamente tenemos diferencias que no se pueden negar, pero creo que sí todavía hay mucho trabajo por hacer para tener una equidad realmente al 100%, ¿verdad? Así es, y tocas un punto súper interesante, Jessy. Efectivamente, las mujeres no tenemos que pelear ni querer ser como los hombres. Las mujeres somos mujeres con nuestro género, con nuestras cualidades y con nuestras características. Lo que sí tenemos que reconocer es que hombres y mujeres tenemos el mismo valor. ¿Valor en qué sentido? Que cada uno tiene sus cualidades y nos complementamos. No tenemos que estar luchando por querer ser iguales en qué. Nosotras tenemos muchas características y cualidades que tenemos que explotar. Tenemos que complementarla con la otra parte, que está tal vez falto de algunas cosas que nosotras sí tenemos, y engranar. Es lo que tenemos que hacer, no tenemos que luchar por querer ser iguales a nadie. Simplemente hay que compaginar, hay que entender y hay que entrar en un diálogo de confianza y de entendimiento. Es lo único que nos hace falta. Respetar
la parte de géneros, que ahora está muy abierta a muchas opciones, Ajá. incluirnos y, pues no sé, o sea, así como los hombres y las mujeres engranan, o tendremos que hacerlo, engranar con toda la sociedad, cómo va. No hay que competir, no hay que luchar, hay que engranar, hay que dialogar y hay que trabajar en equipo y llegar a un punto en común donde todo sea para bien de todos. Uh-huh. Me encanta sumar y complementar, absoluto. y también el mensaje, Aida, que se vale descansar, se vale que te tomes tus vacaciones para recuperar fuerzas, porque a veces estás tan adicto al trabajo que pierdes noción del tiempo. Sí, Jessy, fíjate que sí, chicas, pasa eso, porque te metes tanto en tu trabajo, principalmente cuando trabajamos, es cuando nos sucede eso. O en el ámbito familiar, porque a veces no precisamente estás trabajando como tal, pero el trabajo en casa es sumamente pesado, sumamente exigente y nadie te lo paga ni te lo reconoce. Cuando estás en esas situaciones y no te das cuenta porque estás inmerso en eso, vas en esa rueda que no para, tienes que saber brincar de esa rueda, salirte un momento y darte un tiempo para ti, porque eso genera efectivamente lo que dijo Jessy, y lo dijo bien, te enferma, y no solamente tiene que ser una enfermedad física, sino emocionalmente te enfermas y no te das cuenta, y cuando te sales un momentito por la enfermedad o por cansancio o por cualquier circunstancia que te obliga a salir de ese ritmo, no te das cuenta que era por eso. Por eso, antes de que tengas que salir por una enfermedad o por una crisis, tú salte como algo sano, date tu tiempo, date tu recreo porque lo necesitas, piensa en ti, piensa en si estás en ese momento bien o si necesitas un descanso o si necesitas emprender algo diferente que te saque de ese ritmo tan acelerado que llevas. Insisto, puede ser en el ámbito laboral o simplemente en tu casa. Uh-huh. Y vuelve a integrarte. Son recreos que te tienes que estar dando, porque uno no puede ir así. No puedes ir así porque te desbocas y cuando llegas y chocas, dices, ¿y por qué llegué aquí y cuándo llegué aquí? ¿No? Muy cierto, sí, así es. Y Aida, como ves aquí en el podcast de la mujer y sus finanzas, ¿verdad? Sí me gustaría que compartas tu perspectiva de la importancia de la educación financiera desde tu perspectiva profesional y personal. Sumamente importante ese punto, Jessy. Fíjate que conozco muchas amigas y amigos, les cae su dinero de su quincena y ya se cuenta que lo reciben así con las manos cerradas y a los 2 días abren los dedos y se desaparece. No tienen ni la más pálida idea cómo se lo gastaron ni en qué se lo gastaron. Eso es algo que a nadie le enseñan, pero la mayoría vamos por el mundo aprendiendo los tropezones, gastando en cosas que no necesitas, tirando el dinero. Y yo siempre lo he pensado así, a mí me costó mucho ganarlo, tirarlo es como no quererme, porque me estoy cansando por obtenerlo, estoy trabajando horas por obtenerlo, para desperdiciarlo me refiero a cosas que realmente no necesitas, que con ellas o sin ellas, pues vas a estar bien. ¿Y a qué voy con esto? A que hay muchas mujeres y hombres que se llenan de cosas porque pretenden llenar un vacío que tienen, que no lo han descubierto, y creen que comprando van a llenar ese vacío existencial. Ese es un punto y aparte que tienes que resolver y que tu dinero no lo va a llenar. Lo que tú tienes que aprender es cómo equilibrar tus finanzas con respecto a los gastos, qué es lo que realmente es prioritario para tu vida, qué es lo que efectivamente te va a hacer feliz en ese momento, quizá un viaje planeado en el que dices, híjole, me gasté 2 quincenas pero valió la pena, pero eso te enriqueció si te das cuenta. Si tienes un televisor, un ejemplo muy tonto, si tienes un televisor que todavía te funciona, pero ya salió el nuevo, ¿pero por qué te vas a ir a comprar el nuevo? ¿Solo por tenerlo y estar a la vanguardia? Son ejemplos, si quieren, ustedes muy básicos, pero suceden, la gente gasta en cosas que realmente no las necesitan y no los hace más feliz. Entonces las finanzas tienen que ir siempre de la mano. No es muy complicado. Tú coges tu libreta y dices, bueno, la luz, los servicios, etcétera, etcétera, y necesito tanto. Gano tanto. Bueno, si de ese 100% voy a destinarle 30% a los servicios, el resto me va a servir para alimento, para medicina, y quizá un 10% lo voy a destinar para mi entretenimiento. Y entonces tú vas ajustando todo mes con mes, y quizá va a ser, ahorita a lo mejor Jessy me va a regañar, pero a lo mejor un 5% va para el ahorro. A lo mejor Jessy va a decir, ¿cómo, Aida? Es muy poco.
De hecho, 20%, Aida, 20%. Pero hay que considerar que hay muchas personas que no tienen ni siquiera ese manejo, ni siquiera han pensado ni en un 5%. Pues empiecen por un 5% si quieren, pero empiécenlo. Lo importante es empezarlo. Una vez ya encaminados en eso, cuando se genera el hábito del ahorro, como dice Jessy, llegas a tu 20% y cuando menos te das cuenta, terminas el año con ganancias, a favor. Pero eso, quizá nadie te lo enseñe, pero eso por sentido común se da. Así es. Si tú estás viendo que en tu bolsillo a la mitad de la quincena ya no tienes dinero, algo está pasando. No necesitas mucha ciencia. Simplemente organízate y date cuenta que te estás gastando más de lo que estás ganando. Y esa es la clave. Nunca gastar más de lo que se gana. Nunca. Así es, Aida. Y precisamente aquí en Hablando Entre Mujeres USA hemos tenido la oportunidad de, dar charlas para que las mujeres estén conscientes, en Latinoamérica en general. Por ejemplo, los programas de estudio no te hablan acerca de finanzas o de negocios o de administrarte. Entonces creo que le traemos ahí una limitante en donde hacemos lo que vemos en casa. Entonces, para las nuevas generaciones, por eso aquí estamos comprometidos para que las personas tomen control de sus finanzas, sepan cómo organizarse y poder llegar a cumplir sus metas financieras, que tengan inclusión, que también sepan que, yo tengo acceso a esto, pero hay mucha gente que lo quiere hacer, pero realmente no sabe cómo empezar. Y siempre lo hemos dicho, los cimientos es un presupuesto. Uno tiene que saber exactamente cuánto gana y cómo se gasta cada dólar, cada peso, porque no puedes manejar lo que no puedes medir. Así es. Aida, pues ya para terminar nuestra plática del día de hoy, me gustaría que nos des un consejo que te gustaría haberlo tenido a tus inicios de tu carrera, que le puede servir mucho a otras mujeres. Pues bueno, chicas, ¿yo qué les puedo decir? Vayan con pie firme, vayan muy seguras a lo que van, confíen en ustedes plenamente, experimenten en el mundo, no se limiten. Nosotras solas nos autolimitamos. El universo y el mundo está ahí para tomarlo. Solo es cuestión de que ustedes empiezan a caminar, empiezan a vivir y empiezan a vivir esas experiencias. Nunca se limiten, nunca digan no puedo o no sé. Aviéntense al mundo. El mundo ahí está para que ustedes lo tomen. Entonces, si se les presenta una oportunidad, dicen, es que yo eso, en mi vida me imaginé que lo iba a hacer o que lo pueda hacer, hazlo. El no ya lo tienes. El sí puede ser un camino eterno. Entonces, chicas, mucha seguridad, muy seguras de ustedes mismas y adelante, ahí tienen el mundo. Excelente mensaje, Aida. Mil gracias nuevamente por haber estado el día de hoy platicando con nosotras y esperemos volvernos a ver muy pronto. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todas. Gracias, Aida. Y también quiero agradecer a las mujeres que estuvieron en sintonía el día de hoy. Nos vemos la próxima en otro podcast de La Mujer, sus finanzas y más. Hasta pronto. Bye, Aida. Bye. Gracias. Buen día.